Informe de antecedentes de Héctor Basilio agregado al legajo fiscal. El mismo tiene una sentencia condenatoria previa en la causa 9146 del 2006 de la Cámara Criminal de la Ciudad de Esquel a cumplir la pena de 4 años de prisión efectiva, habiendo obtenido en dicha causa el 28 de diciembre del 2006 la libertad condicional, y el cumplimiento de la pena operaba el 28 de abril del 2008. En consecuencia, comparto lo sostenido por el Ministerio Público Fiscal y que no fue discutido por la defensa, en que se encuentran reunidos los requisitos previstos por la norma de fondo para aplicar el instituto de la residencia. En tanto el juicio abreviado importa la renuncia al juicio, el imputado confiesa su responsabilidad en el hecho renunciando al juicio oral y público, y por eso hay que tener un cuidado especial para resguardar su regularidad y constitucionalidad. El acuerdo debe ser favorable al imputado para justificar la renuncia. Si después se le aplican las consecuencias de la reincidencia sin más trámites, se está violando la buena fe y no corresponde anular el acuerdo, porque para hacer valer una garantía al imputado se lo terminaría perjudicando. En el presente caso, el imputado Basilio ha sido debidamente informado y asesorado sobre las consecuencias del acuerdo y sobre la posibilidad de que sea declarado reincidente, con las consecuencias que dicho instituto le acarrea en el modo de cumplimiento de la pena. En el marco de la pretendida declaración de inconstitucionalidad del Instituto de la Residencia, comienzo el tratamiento de los agravios de la defensa, fijando el alcance que el máximo Tribunal Nacional otorgó a la finalidad de dicho instituto al decir que la mayor severidad en el cumplimiento de la sanción no se debe a la circunstancia de que el sujeto haya cometido el delito anterior, sino al hecho de haber sido condenado en esa oportunidad y obligado a cumplir la pena privativa de la libertad, lo que pone en evidencia el mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haber sufrido antes, recae en el delito. Esto, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lebeque Ramón Rafael sobre Rogo, con fecha 16 de agosto de 1988. Así entendido, debe en primer lugar determinarse si la norma atacada resulta contraria al orden constitucional, visualizando el bloque federal de constitucionalidad en los términos ampliatorios del artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna Nacional, para luego dilucidar del planteo de la defensa si aquellos fundamentos de sus alegaciones que se refieren estrictamente a distintas instancias del proceso y la aplicación de principios nem bis in idem, igualdad ante la ley y principio de culpabilidad permiten arribar a las conclusiones a las que pretende el recurrente, el peticionante, en su intento de lograr una aplicación de una ley más constitucional. La jurisprudencia se ha encargado de señalar que el Instituto de la Reincidencia y el control constitucional llevado a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y asimismo, en tanto en las alegaciones de los peticionantes no resultan más que posturas doctrinarias en contra de la aplicación del instituto, sin verificar la contradicción de la norma con el bloque federal de constitucionalidad ya señalado. Se ha indicado que no puede perderse de vista, al fin de cuentas, que se trata de un instituto establecido por el legislador que también cuenta con apoyos doctrinarios y cuya validez constitucional, al menos frente a algunos de los principios que ha invocado la defensa, ha sido afirmada ya por la Corte Suprema. Así las cosas, la prudencia exigida a los jueces en el control de constitucionalidad de las leyes reclama a esta instancia considerar los debates dirigidos contra la validez de las normas con cautela, allí donde no es manifiestamente patente la vulneración de un derecho fundamental. Y en función de ello, la opinión contraria a la validez del instituto no alcanza a justificar en esta instancia la invalidación del criterio decidido legislativamente y que la Corte Suprema avaló. La defensa de Basilio, en su intento de provocar la inaplicabilidad de la ley señalando su inconstitucionalidad, denuncia la afectación del principio nem bis in idem, interrogándose si se debiera permitir que una sentencia anterior produzca efectos en el presente caso, indicando que de acceder a ello afecta a la declaración de culpabilidad. He de disentir con los defensores en tal sentido, ya que la ubicación de la reincidencia en relación a la culpabilidad y no en el ámbito del hecho típico es justamente la postulación que permite sostener fundadamente la inexistencia del agravio constitucional, dado que lo que funda el agravante es una mayor culpabilidad por el nuevo hecho, mayor culpabilidad que se expresa en el desprecio que manifiesta por la amenaza penal, quien conoce ya en qué consiste una pena por haberla sufrido. En torno a la presunta violación del principio de culpabilidad, cabe afirmar que el instituto de la reincidencia previsto en el artículo 50 no reposa en una presunción de que el sujeto mantiene una inclinación continua negadora del derecho porque no se identifica con la reiteración delictiva ni con la habitualidad. Incluso quedan excluidas del supuesto de la reincidencia las conductas antijurídicas que merecieron pena
distintas de la pena privativa de la libertad, puesto que la norma en cuestión exige en todos los casos que se trate de penas de tal naturaleza. En otras palabras, para ser consecuente con un reproche en el modo de conducción de la vida del autor, el sistema jurídico tendría que tomar en cuenta todos los puntos de conexión con la forma en que aquel se ha conducido, y ello no acontece en el derecho argentino vigente. En efecto, en el Código Penal resulta irrelevante la historia criminal del individuo. Incluso un delincuente ocasional puede llegar a caer bajo la calificación de reincidente en la medida en que sea reprochable su insensibilidad a la amenaza penal, no obstante que conoce concretamente los padecimientos que la ejecución de la amenaza acarrea. Es el conocimiento de la criminalidad del acto, con el agregado de que conoce lo incisivo de la consecuencia jurídica, lo que funda una mayor reprochabilidad del acto. Voto del doctor Fegoli en la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 2 del 30 de noviembre del 2000, en la causa La Palma y Llovera sobre recurso de casación. También se puede señalar que el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, en un fallo reciente con fecha 23 de septiembre del 2009, caratulado MRM sobre abuso sexual, impugnación, legajo 21.123 del año 2008, ratificó la doctrina de la Corte Provincial que rechaza la inconstitucionalidad del Instituto de Reincidencia, de cuyo fundamento y en especial del voto del doctor Panisi puede extraerse que la consideración de este instituto no transgrede el principio non bis in idem, ya que no se trata de la aplicación de otra pena por el mismo hecho, sino de emplear la reincidencia como precedente necesario para arribar al conocimiento cabal de las circunstancias particulares del caso, de conformidad a lo establecido en los artículos 40 y 41 del Código Penal, y así deducir con las consecuencias legítimas de un delito. Aclaró el ministro que el tratamiento desigual proporcionado por el Código Penal a quienes en los términos del artículo 50 cometen un nuevo delito con respecto a quienes no exteriorizan esa persistencia delictiva se justifica por la indiferencia hacia la pena que le ha sido impuesta anteriormente, de manera que la condena anterior es entendida como un elemento objetivo y formal que genera un estado que se reconoce y declara en la sentencia. Resulta entonces a todas luces inaplicable el criterio sostenido por la defensa, justamente por no ser la interpretación que propugna ajustada al marco constitucional. Por el contrario, su análisis parcializa el instituto y su finalidad dispuesta por el legislador en su habilitada tarea de disponer reglas de política criminal de aplicación obligatoria, orden público. Por tanto, el desacuerdo con el instituto solo habilita el requerimiento de la remoción de la norma del Cuerpo Normativo Nacional por las vías de reforma legislativa constitucionalmente habilitadas, intentando la derogación de la norma o bien postulando su inconstitucionalidad, como en el caso. Por lo tanto, y por todo lo expuesto, se corresponde rechazar el pedido efectuado por la defensa y declararse reincidente por primera vez al imputado Héctor Basilio. Por todo lo expuesto y conforme lo señalado en mi carácter de juez penal en los actuados, resuelvo. En primer lugar, homologar el acuerdo de juicio abreviado alcanzado por el Ministerio Público Fiscal, la defensa pública y el imputado, artículo 355 del Código Procesal Penal. 2. Condenar a Héctor Basilio, argentino, DNI 29.878.946, hijo de Eduardo y de Brígida Pañanco, apodado Lulo, nacido el 14 de febrero de 1983, soltero, desocupado, con último domicilio en Costanera, casa número 55 de la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, a la pena de 1 año y 3 meses de prisión efectiva por los delitos de robo en grado de tentativa y resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves agravadas por tratarse de funcionario policial. Artículos 164, 45 y 42, 239, 89, 92 en función del artículo 80, inciso octavo, 54 compuestas por los hechos ocurridos en la ciudad de Esquel, el primero de ellos el 9 de octubre del 2009 en perjuicio de la distribuidora Martin, y por el hecho ocurrido el 15 de noviembre del 2009 en perjuicio de la Administración Pública y de Dante Luis Garcés. Artículos 239 y 241 del Código Procesal Penal. Tercero, rechazar el planteo de inconstitucional efectuado por la defensa pública del artículo 50 del Código Penal argentino y declarar a Héctor Basilio, cuyos datos personales se consignan en el punto 1 de la presente, reincidente por primera vez.